Bueno, pues bienvenidos al Cineclub Online de Imajoven Alicante. Iniciamos las jornadas de este mes de octubre y noviembre. Y para empezar tenemos la gran suerte de contar con Belén Funes, directora de La hija de un ladrón, que está con nosotros al otro lado de la línea, en Barcelona, y nos ha dedicado un rato, a pesar de que está trabajando mucho en su nuevo guión. Gracias, Belén, por contar con nosotros y participar en este debate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí, como bien decimos, intentando sobrevivir a todo el mundo que nos ha empezado a golpear más de lo que ya nos golpeaba desde marzo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir poco a poco a ver qué tal. La película La hija de un ladrón, tanto Flavia, mi compañera de asociación, como yo tuvimos la suerte de verla en el Festival de San Sebastián de hace un año. De hecho, coincidimos con Belén en una cola en una de las proyecciones del Principal, y ahí es donde un poco la saltamos y le pedimos el número de teléfono porque nos había gustado mucho su película y queríamos hablar con ella alguna vez, ¿no? Yo he escrito un artículo sobre la película y he titulado un poco que habla de la vida de los invisibles, ¿no? De los que no tienen voz, de los que nunca aparecen en las noticias. Es un poco la vida al margen de la familia y de la sociedad. Es lo que explora Belén en su nueva película. Es un drama humano que yo lo comparo un poco con el estilo de los hermanos Dardenne, los hermanos belgas Dardenne, y que amplía un personaje, si no estoy mal informado, que ella y el co-guionista Marcel Cebrián ya presentaron en el primer cortometraje Sara la fuga. ¿Es correcto? Es correcto, sí. Bueno, más que lo amplía, sigue investigando acerca de él. Uh -huh. Esa adolescente, pues nos preguntábamos qué sucedería cuando se convirtiera en una mujer adulta. Uh -huh. Pero sí, es correcto. Sara, que está increíblemente interpretada por Greta Fernández, que se llevó el premio de la Concha de Plata a Mejor Actuación en el festival. Interpreta a un personaje que tiene 22 años, es una joven y decidida, pero su vida presenta circunstancias adversas. Pues la crianza de un bebé, la precariedad laboral, una relación bastante complicada con su padre. Y nada, queríamos empezar un poco haciéndote alguna pregunta, empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo surgió la idea y la necesidad de contar esta historia? Y me imagino que enfrentarse a una primera película da mucho vértigo. ¿Cómo fue el afrontar, pues crear ese proyecto y luego llevarlo a cabo? Pues la verdad, o sea, creo que cuando llegas a rodar tu primera película ya tienes de todo menos vértigo, ¿no? Creo que ha pasado tanto tiempo, llevas tantísimo tiempo desarrollando el guión, has tenido que levantar la financiación, has tenido que convencer a mucha gente para que se una al proyecto, y entonces cuando llegas a rodarlo ya tienes ganas de que suceda, ¿no? O sea, aparte hay un momento siempre que es muy duro en las películas, en las preproducciones. Hay un momento que siempre que es durísimo, que es las 2 semanas antes de empezar a rodar, ¿no? En esas 2 semanas antes de empezar a rodar parece que la película no se vaya a acabar haciendo porque hay tantísimos problemas que casi piensas que no vamos a hacerla y ya está, y no pasa nada, yo lo intenté pero no lo voy a conseguir, y como que acabas casi asumiendo eso, ¿no? Por suerte los rodajes empiezan y los problemas se pueden empezar a solucionar. Pero para un cineasta novel, enfrentarse a la primera peli, creo que la suerte que yo tuve, por ejemplo, es que la hice acompañada casi de mi familia, ¿no? Que no eran propiamente mi familia, pero sí que eran toda la gente con la que yo había rodado mis proyectos anteriores. Entonces nos conocíamos muy bien, sabíamos muy bien lo que queríamos, lo que yo quería conseguir, ellos me conocen muy bien, yo les conozco a ellos, entonces tenemos una relación de intimidad que al final creo que eso ha traspasado la pantalla y se ve que la película está hecha como a través de un acto de amor, ¿no? Y del amor entre varios amigos que nos juntamos a filmarla. Entonces, en ese sentido, yo el camino lo recorrí muy acompañada y para mí no fue traumático, más allá de los nervios y de las incertezas de la primera vez. Claro, porque un poco los que hemos organizado eventos y actividades, que es mucho menos que un rodaje, coincidimos totalmente contigo que cuando se está acercando, como empiezan a bombardearte los problemas por todos lados y parece que eso no va a salir para adelante. Y como bien comentas,
tuviste al lado a tu familia no biológica, pero sí esa familia que son tus amigos y ese grupo, ese núcleo duro que está ahí en los momentos difíciles. Y entre ellos está Marsal, que escribió el guión contigo, y queremos un poco que nos contaras cómo fue ese proceso de coescritura, cómo convertir o cómo explorar más, como tú bien has dicho, a ese personaje de Sara desde el cortometraje, cómo lo convertisteis en una historia más larga, ese largo en el que comentabais un poco qué era de esa adolescente ya convertida en una mujer de 22 años. Totalmente. Bueno, aparte, si hablamos de Marsal, Marsal ya sí que es mi familia realmente, porque es mi marido. Entonces, con él ya hemos escrito, como escribimos los dos proyectos anteriores de cortometraje, y decidimos en un momento dado que nos apetecía, como decimos en el cine, ¿no? Encontrar una excusa para hablar de la familia. La familia creemos que es el lugar donde se dan la mano las mejores y las peores intenciones, los mejores y los peores momentos, lo mejor de nosotros mismos, pero también todo lo peor. Entonces, es un universo inagotable de inspiración y teníamos ganas de hablar de la familia, pero no teníamos ganas de hacerlo desde lo sentimental, sino a través de la pérdida, de qué significa la pérdida de contacto entre los familiares y cómo eso nos configura como adultos, ¿no? Habíamos hecho el corto de una adolescente que se había visto obligada a crecer sin familia y de repente estábamos haciendo la película de una mujer que ya había crecido, pero queríamos saber cómo era, cómo se enfrentaba a la vida, a la maternidad, cómo se enfrentaba al amor a través de, ¿no? de esta cosa tan suya, que es que no lo ha tenido, no lo ha experimentado nunca, ¿no? No ha experimentado lo que es vivir en comunidad ni en familia. Y esto fue un poco el punto de partida en el que decidimos poner la primera baldosa para empezar a hacer la película. Y en ese sentido, lo que intentamos era dibujar cuál era el viaje de Sara, ¿no? Yo estaba como muy preocupada, como cuál es el viaje que hace el personaje, porque quizás no estoy interesada tanto en que los personajes tengan un arco de transformación en las películas, pero sí que estoy muy interesada en el viaje que hacen los personajes desde que la película empieza hasta que la película acaba, y eso es lo que me parece más interesante. Entonces, primero dibujamos este viaje, que era el camino que recorría una mujer hacia el llanto, ¿no? Una mujer que nunca llora, ¿no? Recorre un camino hacia el llanto, y entonces esa fue un poco la línea sobre la que escribimos el guión. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que te interesaba mucho el viaje y no tanto el arco de transformación, ¿no? La idea de ver cómo se enfrentaba ella sola en una situación personal en la que, como tú bien habéis dicho, no se ha criado en comunidad y, sin embargo, sí que hace igualmente, se transforme o no al modo clásico del camino del héroe, se transforme o no, puede hacer ese viaje que has comentado. Sí, para mí es que, con respecto a esto que tú comentas de los arcos de transformación, ¿este ruido es mío? Porque lo paro ahora mismo. No es mío. No lo sabemos, también puede ser nuestro. Vale. Con respecto a eso que dice de los arcos de transformación, es que yo creo que en la vida real la gente transformarse no lo hace muy a menudo, ¿no? Lo que sí que creo que hacemos son viajes que un poco que nos reconfiguran de alguna forma o que nos hacen hacer cosas que no pensábamos que pudiéramos llegar a hacer. Pero por eso me gusta hacer esta diferencia entre el viaje y el arco, que creo que son cosas distintas. Me parece una diferenciación muy interesante que te voy a robar para mis clases. Claro. En la universidad, gracias. Quería un poco preguntarte también cómo planteaste la dirección en sí, tu trabajo de dirección, que creo que es un poco lo que define al final las historias, ¿no? Y cómo surgió esa decisión de filmar todo en cámara en mano, por qué esa decisión en la que estamos prácticamente siempre encima de Sara, que creo que nos mete mucho dentro del personaje. Y evidentemente está muy relacionado con lo que quieres contar, el tipo de historia que quieres hacer. Y antes he citado a los hermanos Dardenne, no sé si son una influencia o no lo son, igual es una cosa que he visto yo y es una paranoia de analista, de crítico, y si tenéis alguna otra influencia en vuestra manera de plantear las historias y en tu forma de dirigir. Sería muy guay que ahora yo dijera que no sé quién son los Dardenne, ¿no? En plan,
quedarías muy bien porque sí que yo como un pedante que hablo de unos directores belgas que conoce poca gente y tú te has creado tu propio estilo que no tiene nada que ver con ellos. No, no, o sea, yo creo, o sea, admiro mucho el cine de los Dardenne, yo creo que evidentemente es una referencia y es una forma de que me aproxima al cine que me interesa, y yo creo que hay cosas que las pienso del mundo porque las he visto en sus películas, o sea, imagínate, Ujú, casi que parte de mi construcción sentimental tiene que ver con su cine. Son ujú, unos cineastas que admiro mucho, a Ken Loach también le admiro mucho, que creo que también puede ser una referencia que se puede ver en la película. Y ujú, luego creo teníamos más referentes, teníamos los personajes femeninos de Agnès Varda, por ejemplo, y ujú, sobre todo esa parte más política y más combativa del cine de verdad, que creo que la tiene y que la tiene muy bonita y que consigue a partir de cosas muy pequeñas hacer una extrapolación a la situación general de la sociedad. Y bueno, yo tengo muy buen gusto, no sé si soy buena directora, pero me fijo en cineastas buenos. Eh, entonces, evidentemente, entre todos ellos también nos fijábamos mucho en el cine de Pablo Trapero, que es un ujú. cineasta latinoamericano que me gusta mucho, de Carlos Saura, como dirige a los niños y cómo los coloca en escena. Pero al final yo creo que la forma final que tiene la película es una combinación de dos cosas. La primera de una serie de códigos que he heredado del cine que me gusta y el cine que me gusta analizar y en el que me gusta pensar. Y por otro lado, porque era la forma de que la película se sintiera como un documental de alguna forma, que era lo que a mí me interesaba, que era que cuando la gente estuviera haciendo el visionado de la película sintiera que aquello está sucediendo allí en ese momento. Y para que eso sucediera, lo que no le puedo meter a la película es demasiada cinematografía, ¿no? No le puedo meter travelings, no le puedo meter música. Entonces, rechazamos toda una serie de códigos, abrazamos otros, como la cámara en mano, utilizamos ópticas que imitan la visión del ojo. Ujú, La única música que se escucha es la música diegética, que son la que escuchan los personajes. La dirección de arte es muy realista y el vestuario considero que también es muy realista. Y entonces al final lo que queríamos decirle a la gente es que esto no era ninguna película y que de alguna forma estaba sucediendo allí. Y esa fue un poco la dirección que seguimos para poner la cámara y plantear el estilo de la película. Pero pero bueno, intenté. Hay una cosa que es difícil, ¿no? Cuando te pones a dirigir, que es encontrarle a la película la forma que la película necesita, no la que a ti te gusta. Y esto siempre es un debate con uno mismo y un lío muy grande, pero bueno, creo que al final conseguimos hacer algo que tuviera un poco de sentido. O sea que en ese sentido estoy contenta. y parece que en tu película coincide un poco la forma que necesitaba la película y más o menos la que te suele gustar a ti en el cine que ves. Entonces, mejor que mejor, ¿no? Hmm. Quizá un día nos haces una película con traveling y grúas, porque la historia No es lo muy... descarto, ¿eh? No lo descarto, porque también hay cineastas que hacen ese tipo de cine que me gustan. Ujú. Hemos hablado del personaje protagonista, que yo creo que la interpretación de los actores es fundamental en tu película. Es una película de personajes, de personas, y entonces es fundamental. Y quería un poco que nos contaras cómo fue el proceso de casting, si estabas ya pensando en contar con unos actores que tuvieran una relación paterno-filial real en la película, porque está Greta Fernández y Eduard Fernández haciendo de padre e hija, que lo son también en la vida real. ¿Y cómo surgió que fueran ellos y no otros actores? ¿Habías pensado en ella desde siempre? ¿O cómo fue un poco el proceso de selección de los protagonistas? Pues mira, fue un poco, la verdad es que yo había trabajado con Greta en un cortometraje, en mi segundo cortometraje, y ella hacía un papel muy pequeñito y la había conocido casi por casualidad. Y la Ujú, conocí, entre otras cosas, porque Eduard Fernández se empeñó mucho en que nos conociéramos. Yo estaba haciendo castings para personajes que tenían otra edad, pero él me dijo en plan, no, pero mírala, mira a Greta, mira a Greta. Y le dije, Eduard, es que no la voy a coger a Greta, porque no tiene la edad que estoy buscando para el personaje. Entonces él me dijo, da igual, no te preocupes. Así os veis y ya está. Y entonces Eduard, que es una persona muy intuitiva y con mucho ojo, no, muy bien, eh, me ha sonado como diciéndolo él, o sea, con la imagen que tenemos de él en las películas, o esa naturalidad suya, da igual. sí, muy intuitivo y Eduard sabe quién encajará con quién siempre, ¿no? O sea, es como, y no falla, es acertada su intuición. Entonces él pensaba que nosotras dos juntas podíamos funcionar. Y entonces pues funcionamos, hicimos un corto, pero ella salía muy poquito.
Y entonces le dije, oye Greta, mira, te voy a enviar una película, léetela y dime qué te parece, ¿no? Y entonces le envió la película y me envía un mensaje y me dice, ¿pero quieres que me la lea para que te diga lo que me parece o quieres que la haga yo, ¿no? O sea, yo no me expliqué bien en el mensaje y ella no me entendió. Le digo, no, quiero que te la leas para que la hagas tú. Bueno, ok, entonces quedamos ahí, yo le envío el guión y al cabo de 3 horas o 4 horas me llama y me dice que se había leído el guión, que era increíble, que ella le daba un poco de miedo hacer el personaje porque veía que era una película difícil y tal para una actriz, pero que estaba muy ilusionada. Entonces empezamos a trabajar juntas sin haber hecho un casting. O sea, empezamos a trabajar juntas como desde cero y entonces saldría la otra gran pregunta, ¿no? ¿Y quién será el padre de Sara? Y si cojo a Greta Fernández para hacer de hija, es muy lógico que llame a Eduard Fernández para hacer de padre. Es que tampoco me inventé nada extraño, ¿no? La gente me decía, ¿cómo se te ocurrió? Y pensé, o sea, es el camino lógico, ¿no? Si llamas a Greta Las Fernández. cosas que son muy obvias se evitan, eh, ¿no? O sea, no te vienen a la claro. cabeza. Y entonces llamé a Eduard y le dije esto y entonces él se leyó la película y me dijo, si no me gusta no la voy a hacer, aunque la haga Greta. Y le dije, sí, claro, si no te gusta no la hagas, pero bueno, se la leyó y por suerte le gustó y tuvimos la suerte de que viniera a hacer el personaje de Manuel. Pero a mí lo que me gusta mucho de ellos dos en la pantalla es que los límites de la realidad se confunden con la ficción, porque en el fondo son muy parecidos físicamente y le otorga algo como muy genuino a la película. Y eso me gusta, que se parecen entre ellos y yo no me tengo que inventar nada, eso ya está allí, ya está en el plano, ¿no? Ya está en el encuadre. Ujú. Has dicho que a Greta le gustó mucho la historia, pero que le daba un poco de reparo realizarla porque es una película difícil para una actriz. De hecho, como un poco como el Travis Bickle de Taxi Driver, está en casi todos los planos de la Mm. película. Y además la cámara invade continuamente su físico, ¿no? Y quería un poco preguntarte sobre ese personaje desgarrador que hace Greta. ¿Cómo fue el trabajo de preparación, la creación del personaje con ella? Y si ella fue aportando ideas al personaje, si tuvisteis debates, diálogos, incluso discusiones con cómo plasmarlo en pantalla. Bueno, en el caso de Greta, Greta es una actriz, para mí, de las mejores de su generación. Y hay una cosa que me gusta mucho de ella, que es que le deja mucho espacio a los directores para que los directores decidan qué es lo que quieren hacer con el personaje. Eso no significa que ella no tenga ideas, significa que es muy selectiva a la hora de transmitírtelas, porque creo que lo que hace Greta primero es escuchar qué es lo que tú quieres hacer y luego decidir si quiere intervenir en mayor o en menor medida, ¿no? Pero es poco invasiva con los directores. Y eso me gusta mucho de ella, porque tienes la sensación de que confía en ti, ¿no? Por alguna razón, confía en ti y está dejándote a ti que seas tú la que diseñas el personaje al que luego ella le dará vida. Con Greta lo que hicimos fue primero hablar sobre el personaje y no sobre el guión, es decir, qué le había pasado antes de llegar al sitio donde estaba ahora. Y luego empezamos a trabajar primero sobre lo físico antes que sobre lo intelectual, porque es una película que no es demasiado... Los personajes no están intelectualizados, entonces se mueven por impulsos y a mí me daba una sensación que valía más la pena trabajar lo físico, que era trabajar la violencia, por ejemplo, con la que ella se enfrenta a la vida en general, la forma que tiene de hablar, el tono que utiliza con la gente, la forma que tiene de comer, la forma que tiene de andar, la forma que tiene de trabajar, ¿no? Cómo ella utiliza toda la violencia para enfrentarse al mundo constantemente porque vive en un mundo que es muy difícil, que es muy hostil, y en el que es muy difícil sobrevivir. Entonces es un personaje que siempre está con una energía muy alta, nunca está de bajón, por ejemplo, siempre tiene la energía muy arriba. Entonces, pues todo esto es lo que hablamos previamente a meternos más en temas de guión o de ensayos incluso con otros actores. Primero hicimos con ella como algo muy íntimo y de su proceso y luego ya empezamos a cruzarla con otros actores. Me parece que el trabajo que hicisteis tú y Greta configurando ese personaje es magnífico porque estás viendo, te olvidas que es una actriz totalmente, como tú comentabas, y es como estar asistiendo
pues casi a un documental en el que los personajes están grabados sin que lo sepan, ¿no? Eso fue una sensación que me gustó mucho. En la rueda de prensa del Festival de San Sebastián al que asistimos, hablaste de algunas cosas que nos interesaron mucho, más allá de la película, que tienen que ver con nuestra situación social, política. Comentabas que, también lo has dicho en alguna entrevista, que se habla quizá demasiado, tanto en las noticias como en el cine, de lo que pasa en el centro de Barcelona, y tú querías ambientar la película en Ciutat Meridiana, a las afueras de la ciudad, y ahí también afirmaste que esa es una Barcelona que está menos interesada en las banderas, en qué bandera pongo en el balcón, en qué bandera saco a la calle, y más en problemas como sobrevivir cada día. Es un poco la vida de la gente humilde que no tiene tiempo ni siquiera para preocuparse de esos temas o tiene muy poco, ¿no? ¿Crees que el cine hecho desde Cataluña y en general desde España necesita más películas como la tuya que hablen de la realidad diaria, sobre todo de la gente y de la clase obrera? No, no creo, no, no. Quiero decir, a mí lo que me gustaría es que cada cineasta tuviera la libertad de hacer el cine que quiera hacer y de utilizar el cine, de darle al cine el uso que le quiera dar. Yo hice esta película con este tipo de personajes porque son los que conozco. Yo no soy de la ciudad, soy de un pueblo del extrarradio, he ido a colegios públicos, me he criado con gente en dificultades. Y lo que conozco es eso, y tenía la sensación de que era de que era el lugar desde el que yo podía ser más honesta y desde el que yo podía tener más conocimiento de causa para hablar. Sí que es cierto que hay un tipo de cine en el que el reflejo de las ciudades se maquilla, y esto es cierto, ¿no? Hay determinadas ciudades que aparecen a veces en el cine y casi te cuesta reconocerlas como la tuya propia, ¿no? Porque dices, bueno, yo esta ciudad de la que me estás hablando no la vi nunca, ¿no? Pero no creo que todo el mundo nos tengamos que ir a hacer el cine de la clase obrera, porque posiblemente pues haya cineastas que se encuentren mejor haciendo el cine de la clase de Pedralbes y seguramente lo harán mucho mejor que yo y podrán aportar puntos de vista mucho más interesantes que el mío. Creo que al final tenemos que decidir el uso que le queremos dar al cine. Yo he decidido darle el uso que le estoy dando. Y he decidido poner una bandera roja fuera del mapa del centro de Barcelona y decir, aquí también están sucediendo cosas y hay una parte de la sociedad que no son los vencidos, porque también están venciendo, porque salir adelante en una situación tan catastrófica como la que viven algunas familias, eso también es vencer, ¿no? Eso también me preguntaba mucho, ¿no? La Cataluña de los vencidos. Para mí, vamos, nada que ver con un vencido, o sea, lo único que son vencedores, ¿no? Gente que sale adelante cuando lo tiene todo en contra. Entonces, yo creo que como cineastas tenemos que saber encontrar cuál es nuestro lugar, ¿no? en el cine y de qué queremos hablar. Y para mí era natural hacer una película sobre el tema del que he hablado y en el medio ambiente en el que la he hecho. Evidentemente, como bien comentas, al final es una elección artística y personal, pero sí que nos gustó mucho lo que comentaste de eso, de que parecen siempre en un periodo concreto de la historia y en un lugar parece que solo pasa una cosa, ¿no? Sí. Y parece que en Cataluña solo pasa una cosa y como se ve en tu película pasan muchas otras. Y hay muchas otras historias que contar. Eso un poco era la idea de mi pregunta. Sí, y aparte, creo que en algún titular, después de la pregunta, después de la pregunta de las banderas, creo que hubo algún titular en el que se dijo, en el que se puso como entrecomillado que yo había dicho, la clase obrera no está interesada en la política, y yo no dije eso, porque yo no soy nadie. Puedo dar fe porque estábamos allí. ¿Cómo? Que puedo dar fe porque estábamos allí. Claro, yo no dije eso, porque yo no soy nadie para decir en qué está interesada la clase obrera, porque la clase obrera ya tiene voz para levantarla y decir qué es lo que quiere. Lo que sí que dije es que yo, antes de rodar la película, mi ciudad es una ciudad que conozco bastante bien porque me gusta visitar lugares fuera de las fronteras que visito habitualmente, y sí que se puede ver que hay determinadas zonas de la ciudad en las que hay una ausencia de banderas en los balcones, que coinciden con zonas en las que hay más dificultades sociales, económicas o culturales. Y esto es la realidad, y yo no lo cambié, yo no quité ninguna bandera ni la puse, simplemente filmé lo que había. Pero evidentemente eso no significa que la clase obrera no tenga inquietudes políticas
o que no hye seguramente gente militante de izquierdas y muchísimo más pura que gente pues en clases sociales más bienestantes, ¿no? Son estas cosas, ¿no? Que cuando dices algo de repente te encuentras un entrecomillado y piensas, ya no dije eso, pero bueno. Sí, es complicado. Al final parece que hay que sacar el titular que llama la atención, ¿no? Hablando un poco de festivales y de cine de autor, es un tema que a mí me interesa bastante, lo debato mucho con mis estudiantes en las clases sobre cine, que es tu película o una película como la tuya, quizá puede correr a veces el riesgo de ser etiquetada por otros como cine de autor o cine de festival. ¿Crees que esta manía de etiquetarlo todo que tenemos hoy en día, donde las películas no son películas, sino que son una etiqueta concreta, puede hacer que solo vayan a ver tu película los convencidos que acuden siempre a ver el cine de autor y no llegar a otros? ¿O esa etiqueta les beneficia, le perjudica, es indiferente, el público va a llegar por otras maneras? Porque es un debate que tengo mucho con mis estudiantes, ¿no? Ellos a veces quieren plantearse hacer una película de este estilo, hablando de problemas sociales, pero les da un poco de miedo esa etiqueta que parece que va dirigida ya solo a un tipo de público, y quizá hay otras películas que sin etiquetarse llegan con mensajes parecidos a más público. ¿Qué opinas de esas etiquetas? ¿Cómo se podrían esquivar o evitar y hacer que tu película pues, sea una película? La película que ha dirigido Belén Funes y que va sobre una chica de Barcelona, nada más, sin etiquetarla dentro de un género o un estilo. Pues mira, no lo sé, porque el problema con las etiquetas es que es una de las herramientas del capitalismo, ¿no? O sea, las etiquetas sirven para separar, para compartimentar. Bueno, es que fíjate las etiquetas, ¿no? En internet, etiquetas cuando hablan de la película, ¿no? Cine social, mujeres, maternidad, ¿no? O sea, hay como... Entonces, en ese sentido, yo creo que los cineastas poco podemos hacer con eso porque hay un sistema mucho más poderoso que nosotros montados alrededor, que es que vivimos en un momento en el que el espectador tiene una sobrecarga tal de audiovisual que necesita saber qué es lo que va a ver antes de verlo, porque si no, elegiría otro producto, ¿no? Entonces, creo que los cineastas, los creadores, poco podemos hacer con eso. Lo que sí que creo que se puede hacer son estrategias de distribución y de comunicación. Eso sí que creo que es importante. Sobre todo porque hay muchísimas películas que si el espectador supiera lo llanas que son y lo fáciles que son de entrar, iría a verlas, y que no va a verlas porque de repente es un cine iraní, ¿no? O sea, pienso por ejemplo en el cine de Farhadi, que para mí es uno de mis cineastas favoritos y amo su cine, pero sobre todo su cine en absoluto es un cine críptico, no es un cine cerrado, es un cine para todos, para que entre la gente y se quiera vivir allí un rato con esas familias, ¿no? que él retrata. Entonces, la gente seguramente iría a verla si supiera lo fácil que es entrar allí, pero falta una estrategia de comunicación, ¿no? Una estrategia de distribución que de alguna forma abra este tipo de cine al público más amplio, sobre todo porque ese público se puede ver reflejado en la película, se puede ver interpelado por la película seguramente mucho más que en un blockbuster americano. Seguramente mucho más. Esa película hecha en Irán que habla de un matrimonio que quiere separarse y no puede, tiene más que ver contigo que un blockbuster de Sony o un blockbuster de Disney. Entonces lo que nos faltan son formas de comunicar las películas, pero tampoco cambiaría la forma que tengo de hacer la película, no la traicionaría para que fuera a verla más gente, porque también sabemos que muchas veces estos experimentos no salen del todo bien. Cuando uno quiere llegar a muchos sitios, al final no llega a ninguno. Entonces, les gusta a todo el mundo, ¿no? Es un equilibrio muy frágil, muy frágil. Pero a mí me ha pasado esto, ¿eh? Con gente que ha ido a ver la película y luego me decía, ay, si yo no quería ir a verla porque siempre son de estas películas de pensar. Y yo pensaba, y luego la ves y la ven y dicen, no, si es que es una película de una chica en Ciudad Meridiana y yo vivo allí, me dijo una señora. Pero si yo vivo allí, digo, pues fíjate, pues que la hicimos para usted entonces. Entonces, pues no sé, es un callejón sin salida.
Efectivamente, yo creo que la clave de todo lo que has comentado está en esa sobresaturación de información y de posible producción al alcance, ¿no? Incluso los que pues, nos dedicamos profesionalmente a cosas relacionadas con el audiovisual y demás, entramos en una plataforma de streaming y a veces te cuesta muchísimo elegir qué película ver porque estás sobreinformado. Y quizás se ha perdido un poco esa figura del, no digo cinéfilo, pero sí aficionado al cine que iba todas las semanas al cine de su barrio a ver qué ponían, ¿no? O encendía la tele. Y que se convertía luego en tu prescriptor, ¿no? En el que te decía, ves a ver esto, ves a ver aquello. Efectivamente, o sea, yo creo que se ha perdido un poco por las circunstancias sociales y por todo ese tipo de aficionado al cine sin prejuicios que veía igual una de Bruce Lee que luego veía una de Bertolucci la semana siguiente porque era la que ponían en su barrio o la que ponían en la televisión, ¿no? Y ese estar continuamente decidiendo qué ver y seleccionando por la etiqueta, yo creo que ha cerrado ese aspecto del aficionado más abierto de mente, creo yo, para ver Sí, cualquier cosa. sí, y yo creo que ha eliminado el factor sorpresa, ¿no? También, o sea, encontrarte de repente con una película que tú no pensabas que fuera a ningún sitio y te sorprende, ¿no? Porque estamos sabemos exactamente lo que vamos a ver cuando nos estamos sentando en la butaca. Para bien, para mal, sabemos todos lo que vamos a ver, porque hemos visto Twitter, hemos leído las críticas, ¿no? Hemos visto trailers, algunos trailers explican la película entera, ¿no? Que esto también habría que empezar a reformular el mundo de los trailers, o sea, cuando tú te sientas en la sala de cine es que no hay lugar a nada. De hecho, para muchos el tráiler es una especie de contrato, ¿no? Como no sea exactamente lo que me prometen en el tráiler, salgo enfadado, ¿no? No sé si, no recuerdo, era un director irlandés, ahora mismo, no recuerdo quién era, que decidió hacer una especie de experimento cinéfilo. Se tomó un año sabático y se fue a vivir cerca de unos multicines que tenía como 20 o 22 salas y todos los días se metía en una sala sin tener ni idea de lo que iba a ver. Dijo, porque necesito ver cine de nuevo así. Y creo Claro. que dio en el clavo, ¿no? Eso sería la manera ideal de ir al cine, ¿no? Meterte en la sala sin saber nada, ¿no? A ver qué te encuentras. Sí, lo que seguramente ya no es posible, ¿no? Regresar ahí, estamos tan informados, o sea, y sobre todo el tema este de las etiquetas es que es puro capitalismo, o sea, no responde a voy a intentar darle, ¿no? Voy a intentar darle al consumidor lo que el consumidor está esperando que le dé. Entonces, al final ahí hay un montón de películas súper interesantes, abiertas, fáciles, que se pierden en el universo de los estrenos y de las carteleras, ¿no? Porque alguien no hizo el póster que tenía que hacer, ¿no? Porque alguien no supo comunicar la película. No sé, es súper complicado. Diles a tus alumnos que hagan lo que quieran y qué suerte si lo pueden sacar adelante. Pues sí, es un poco lo que comentarles, ¿no? Por lo menos que si fracasas, sea haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí. Y que tampoco es fracaso si realmente has trabajado en lo que querías, ¿no? Volviendo un poco a tu película, quería hablar un poco del trabajo de Neus, la directora de fotografía, Neus Ollé. ¿Cómo planteasteis ese apartado visual tan peculiar de la película? Y quería que me comentaras eso que se ha difundido tanto de que no hubo prácticamente maquillaje durante la película, ni siquiera para matar los brillos habituales de la cámara. ¿Es así? No, había maquillaje. Mm, Había dos personas, Igor y Elisa, mm, que no maquillaban durante la película, pero sí que diseñaron a los personajes. mm, O sea, hicimos un trabajo un poco a medio camino. Igor y Elisa se incorporaron al equipo de rodaje sabiendo que no iban a poder maquillar durante el rodaje, que no se iban a matar brillos ni nada de todo esto, sino que su trabajo era diseñar el maquillaje y la peluquería de los personajes. mm, Entonces, Elisa y Igor diseñaron, por ejemplo, pues todo el pelo de Sara, se lo hicieron, por ejemplo, cuando ella se maquilla para ir a ver a Dani, cuando Dani vuelve, que ella se hace como una línea en el ojo y tal,
se lo hacía la actriz, pero ellos estaban supervisando que aquello quedara bien y luego estaban muy pendientes del raccord, por ejemplo. O sea, hicieron una tarea que para mí fue muy bonita en el rodaje porque supieron que su trabajo para mí no era fundamental en el sentido de que yo no le doy no le dejo mucho espacio al maquillaje en las cosas que hago ni a la peluquería, pero estuvieron apoyando la película desde la vertiente artística que tiene, ¿no? Que era el diseño de los personajes. Ujú. No, Entonces, es una idea muy, muy interesante, poco habitual, el hecho de que haya maquillaje y peluquería, pero no sea el modo tradicional de que luzca de una manera especial en pantalla, sino que sea el realismo el aplicado. realismo. Sí, sobre todo llegamos a la conclusión de que el realismo lo vamos a conseguir siendo realistas, o sea, porque al final, a mí la maquilladora Elisa un día me dice, cuando se maquilla se ve. O sea, esto de que dicen algunos maquilladores de lo maquillamos para que no parezca que va maquillado, eso no tiene ningún sentido. Si queremos que se le vean imperfecciones, no maquillemos y ya está, y diseñamos a los personajes, pero los diseñamos. Y diseñamos su pelo y las uñas que tienen, ¿no? Llevan las uñas como llenas de polvo por dentro cuando está trabajando. Y hicieron un trabajo con Desiree, que es la jefa de vestuario, para que hubiera un diseño de los personajes, para que las cosas no estuvieran como tiradas al mundo y ya está. Y yo creo que eso se nota que está hecho. Sí, el diseño de personajes y de espacios a mí es una cosa que me interesa mucho en el cine. Por ejemplo, Clint Eastwood siempre lo trabaja muy bien en sus películas. Los lugares que aparecen parecen lugares de verdad, ¿no? Hechos por un diseñador de interiores, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Bueno, Y estamos con ya... respecto a lo de Neus, que Neus no te he comentado nada de Neus, que es la directora de fotografía, con ella, pues de alguna forma tenemos una forma de trabajar en la que yo voy haciéndome carpetas con imágenes que me gustan, fotografías, trozos de película, y entonces luego estas carpetas se las dejo, las comparto con ella cuando ya tengo como mucho material acumulado, entonces lo comparto con ella y entre las dos llegamos a la conclusión de, pues esto, que teníamos que hacer una película a cámara en mano, que tenía que ser una película que no estuviera sobreiluminada, que respetara mucho la visión que tenemos de forma cotidiana de los espacios, pero sin renunciar a que la película tuviera identidad, ¿no? Queríamos darle personalidad, queríamos que fuera una película con mucha personalidad. Entonces, no dejamos la cámara rodando y nos fuimos, o sea, todo está dirigido, todo está construido para que la película pues tenga una personalidad que yo creo que tiene y aparte la rodamos en 2K, que habitualmente se rueda en 3 o en 4K. Entonces nosotros decidimos rodar en 2K para que la película tuviera menos definición, menos brillo y se viera más cotidiana de alguna forma. Muy bien, vamos ya terminando porque nos consta que estás muy liada y no queremos robarte más tiempo. Nos quedan 2 preguntillas solo. Preguntarte un poco cuánto tiempo duró el rodaje y cuáles fueron las mayores dificultades durante el mismo y si rodasteis más o menos en orden cronológico para seguir ese elemento de realismo o tuvisteis que hacer un plan de rodaje por localizaciones y demás que no fuera cronológico. Pues mira, es una película con 88 decorados, lo que significa que rodar en orden cronológico es imposible. Entonces tuvimos que hacer un plan de rodaje agrupando localizaciones. De hecho, la última secuencia se rodó a mitad de rodaje. Y es una película de un rodaje que duró 6 semanas. Rodamos muchos fines de semana porque el niño, Martín, entre semana tenía colegio, entonces teníamos que rodar lo que le tocaba los fines de semana, ya que venía pocos días, pues intentamos hacerlo lo mejor posible. Claro, Y es porque una película... además no había bebé, que es una cosa que se me había... En el guión inicial no había, creo recordar. No, pero pusimos un bebé, sobre todo, o sea, la idea de poner un bebé tiene mucho que ver con que muchas de las chicas con las que nos entrevistábamos tenían bebés. Entonces nos parecía que era algo a lo que nosotros no nos podíamos negar, le daba algo a la película muy particular, pero aparte el bebé representa como esas ganas que tiene Sara de tener una familia y de hacerlo bien ella, ya que con ella lo han hecho fatal, hacerlo bien ella con el bebé. Y el bebé, pues claro, fue un elemento de perturbación para todo el mundo, porque es muy difícil rodar con bebés si tienes muy poquito tiempo. Entonces, el desafío de esta película era que queríamos comprar un Porsche y teníamos dinero para comprar un Panda.
Y esto es el desafío de mi película, pero de tantísimas otras películas del cine español. Entonces creo que al final producción hizo un poco de magia, ¿no? Y consiguió que con muy poquito tuviéramos una película que se ve con una hechura, ¿no? Y eso me gusta el trabajo de producción que hicimos. Metimos muchos esfuerzos a las localizaciones, a buscar buenas localizaciones y luego muchísimo tiempo de rodaje. O sea, lo más importante era tener tiempo para rodar y para ensayar. Y así lo hicimos. Muy bien, y hablando un poco de presente y futuro, ya es la última pregunta. Preguntarte por un lado, ¿cómo ves el futuro del audiovisual y el futuro del mundo, en cierto modo, ¿no? Nos afecta a todos, pero el futuro, sobre todo el futuro del audiovisual con esta pandemia que estamos viviendo y si estás preparando algún nuevo proyecto. Somos conscientes que muchas veces no nos gusta mucho hablar de los proyectos, pero si nos puedes contar un poquito en qué estás metida, sin desvelar nada, pero simplemente que nos transmitas tu ilusión por la nueva idea que estás trabajando, que nos hace falta mucha ilusión con todas las tristezas que estamos viviendo, ¿no? Con toda la gente que está sufriendo tanto por salud como por economía. Pues sí, pues estoy trabajando en un proyecto nuevo que estoy escribiendo con Marsal también y que queremos rodar pues el año que viene, ¿no? Al siguiente. Y estamos en un proceso ahora de sacar la primera versión de guión, entonces estamos como al principio, así como tranquilos y sin querer, no tengo ninguna prisa por volver a hacer una película ahora mismo. Ujú. Quiero pensármela bien la segunda y quiero que sea la película que yo quiero que sea, entonces eso me va a llevar un tiempo. Y con respecto a la pregunta del futuro del audiovisual, bueno, pues yo creo que es pronto para decirlo. Creo que ahora mismo estamos en el ojo del huracán. Y en el ojo del huracán yo creo que no se tienen que tomar decisiones, ni se tienen que tomar, ni se tienen que sacar conclusiones precipitadas, más allá de que está pasando algo que es obvio, ¿no? Que es que el video on demand le ha tomado el terreno a las salas de cine. Las salas de cine lo están pasando mal, vamos a perder salas de cine muy importantes por el camino, porque aparte solo pueden llenar el 50% del aforo, si antes eran poco rentables, ahora pues llevar de las manos a la cabeza, ¿no? Claro, es que además Y está ocurriendo una cosa todavía que es casi más grave para las salas, que es que las majors, las grandes no producciones, deciden no estrenar, sí, sí. están retrasando continuamente. Quizá cuando decían estrenar sus películas no queden salas donde estrenar en Y muchos... no deja de ser curioso, no deja de ser curioso que muchos cines hayan cimentado su razón de ser sobre majors y ahora las majors les estén abandonando, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay alguien que tiene responsabilidad y seguramente son las majors, que es la responsabilidad de que esto continúe, ¿no? De alguna forma y de que salgamos de este ojo del huracán. Y ahora seguramente pues molaría que dieran el callo en ese sentido. Yo, la verdad, lo que va a pasar no tengo ni idea, ni si habrá cines, ni si yo haré una película nunca más y se podrá ver en ningún sitio, pero bueno, ahora lo que me estoy dedicando es a escribir y a pensar en un presente que, según yo, va a acabar acabándose en algún momento. No sé si tengo razón o no, pero tiene que cambiar la situación, es que si no... Vivimos un presente, es curioso, vivimos un presente que queremos que se acabe y que Yo empiece tengo el futuro. muchas ganas. Yo cuento los días para que acabe 2020. Los cuento los días, pero bueno. Además estamos ya cerca nos quedan unos meses y vamos a ver si 2021 arranca con otras vistas porque ha sido un año para olvidar en muchos aspectos, aunque también ha sacado otras cosas de cada uno de nosotros, ¿no? También interesantes. Pues por nuestra parte nada más. No sé si quieres añadir algo más sobre tu película, sobre lo audiovisual, sobre cómo te has sentido en esta entrevista, lo que te apetezca. No, que muchas gracias por el espacio para hablar, porque es importante para nosotros que haya esto, que haya un lugar en el que poder expresarnos y en el que poder comentar las películas, porque también tiene todo el tema este del coronavirus y todo esto, tiene como que se está perdiendo esta cosa de ir al cine y luego comentar la peli, ¿no? Ahora como que la ves en tu casa, la pagas y te vas a dormir o a Ujú. hacer lo que quieras, entonces, pues esto, que está guay tener un espacio para hablar y conversar. Pues sí, porque nosotros hemos realizado durante años actividades presenciales, viendo la película, entrevistando al director, directora, alguien vinculado. Ya lo tenemos que hacer así, porque también nos han limitado muchísimo en los lugares
de espacios públicos, de ayuntamientos y demás, como el 25% el aforo, y entonces es bastante difícil realizarlo. Y básicamente, pues, como te decías, ha sido un placer contar contigo. Este vídeo lo vamos a intentar difundir con el mayor cariño posible. Hay otros invitados que también te iremos pasando los links por si tienes un ratillo. Por ejemplo, va a estar Carlos Marañón de Cinemanía, en Ujú, Pabellón, o va a estar Manuel Burque, el guionista de La ujú. Vida Perfecta, comentando Pequeña Miss Sunshine. Entonces, ha sido un placer, Belén. Muchísimas gracias por este tiempo que sabemos que es precioso para los que estéis trabajando en vuestro guión. Y hasta la próxima. Muchísimas Muy gracias. bien, pues gracias por invitarme. Hasta luego. Hasta luego.